¿Qué tal amigos? Muy bienvenidos, muy buen día. Aquí comienza Verdad y Vida. Hoy con un tema no muy positivo, pero bueno, siempre el enfoque bíblico nos da una esperanza, nos da de alguna forma una salida para esta temática, la cual venimos abordando desde hace ya un tiempo y la situación que ocurre de hecho nos obliga a volver sobre este asunto que consideramos de vida o muerte. Nos referimos al suicidio adolescente. Hoy publica La Diaria que una joven de 16 años en Ciudad del Plata, a tan solo 30 kilómetros de Montevideo, decidió trágicamente quitarse la vida, razón por la cual, bueno, las autoridades han sido convocadas, pero no han dicho presente por razones de agenda, ante la demanda de los profesores afiliados a FENAPES, y esto parece ser cada vez más recurrente. Bienvenida, Denise, ¿qué tal? Buenos días a todos, damos gracias a Dios por un nuevo día de vida y lamentamos indudablemente todas estas muertes por estas causas que realmente entendemos y sabemos que solamente Dios puede traer consuelo a esta situación y a estas personas ante una pérdida y de esta manera. Cuando estos hechos se vuelven recurrentes, cabe preguntarse cuál es la raíz del problema, cuál es la causa, y atacar esa causa para resolver el asunto, no andar con paliativos, que en definitiva lo que hacen es correr en paralelo a las problemáticas sociales que estamos viviendo, pero no resuelven nada, solo acompañan en paralelo, pero no resuelven el asunto de raíz. Y nosotros nos gusta ir a la raíz del problema. Por eso es que decimos cosas que nadie dice y denunciamos cosas que nadie se atreve, pero en nuestra creencia y también en nuestro conocimiento profesional, espiritual, ministerial, ya a esta altura del partido nos consideramos facultados para afirmar cuáles son las causas que llevan a que cada vez más jóvenes y adolescentes opten por esta decisión. Sepan ustedes que Montevideo Portal, reitero, entre noviembre y enero del corriente año, es decir, noviembre del 2022 y enero de este año, se reportaron más de 1000 intentos de suicidio, más allá de los 2.25, es decir, más de 2 personas que promedialmente cada día se suicidan en Uruguay, convirtiéndolo en el primer país de Sudamérica, el tercero de Latinoamérica y entre los 11 primeros del mundo, vale decir en más de 200 países. Entonces es una situación muy grave y necesitamos llover sobre lo mojado porque en una superficie de 176.200 kilómetros cuadrados, 3,5 millones de personas, que equivalen a un barrio porteño de Buenos Aires, un barrio de San Pablo, de Bogotá, de Lima, de Los Ángeles, de Nueva York, etcétera. Digo, no puede ser que no podamos vivir en paz, tener armonía con nosotros mismos y en la familia. Entonces es necesario que volvamos a hablar sobre estos asuntos para prevenir y contribuir en aquellas personas que nos escuchan y de pronto lo están pensando, para que sepan que hay esperanza, probablemente no en los hombres, no en un novio o una novia, pero sí en Dios. Así es, son temas sumamente delicados, ¿verdad? Que aún, bueno, quienes nos estamos dedicando a esta temática porque nos interesa, nos importa y queremos dar una mano a todas estas situaciones porque nos ponemos en el lugar del otro. Saben ustedes, para el que no aún se ha enterado, yo formo parte de un equipo de profesionales, un grupo que se llama GAS, Grupo de Apoyo al Superviviente del Suicidio, de los cuales trabajamos todos los viernes gratuitamente, voluntariamente, con un grupo de personas, no solamente las que han salido de esta situación o que están tratando de salir de esa situación, porque las ideas de suicidio o los intentos
no terminan cuando no se lo ha logrado, sino que, bueno, siguen en el tiempo y hay que tratar de buscar una solución. También de las familias que han perdido sus seres queridos y que también se unen a estos grupos, no tanto terapéuticos, aunque sí, vamos a hablar de algo de terapéuticos, pero no apuntan estos grupos a hacer terapia específicamente, sino de, bueno, unirnos, poder reflexionar, pensar juntos con las experiencias de los demás que han pasado, de también reflexiones que el grupo está teniendo y realmente dan buenos resultados. Tenemos personas que, bueno, gracias a Dios están saliendo adelante por el apoyo de estos grupos, porque, bueno, algún día se sienten muy bajoneadas, muy tristes y, bueno, todo el grupo se aboca a contemplarlas y más que nada, saben que una de las cosas que se conoce y se sabe de estas personas que intentan autoeliminarse es que les falta la escucha del otro. Porque cuando una persona de estas refiere acerca de lo que le está pasando o de que ha intentado autoeliminarse, ya las otras personas no la escuchan y reaccionan de una manera enjuiciándolas, haciendo un juicio. No, pero ¿cómo vas a hacer eso? Que no lo podés hacer, que vos estás loco, que cómo no vas a pensar de esa manera, y por qué si vos lo tenés todo, y bla, bla, bla. Pero esas personas necesitan que el otro se ponga en su lugar y las escuche. O sea que la primera cuestión fundamental de todo esto es la falta de escucha que tienen. Y en estos grupos nosotros escuchamos para saber qué es lo que están pensando, sintiendo y grupalmente poder darles una palabra de aliento, una palabra diferente, una reflexión y ni que hablar de las otras personas que pasaron por estas mismas situaciones. Eso es lo que está planteando Denise y que es fundamental desde el enfoque psicológico y social. Pero hay también una causa espiritual que nos concierne por ser ministros cristianos, que es de especialidad de un ministro que no solo tiene la formación teológico-bíblica, sino también experiencia en el campo del mundo espiritual. Usted debe saber que simultáneamente vivimos en dos mundos, un mundo natural con el cual nos comunicamos a través de los 5 sentidos naturales, vista, oído, tacto, olfato y gusto, y un mundo espiritual en el cual es más real que el natural, se podría afirmar, que es eterno, es decir, no tiene fin, sí tuvo un principio en cuanto a la maldad, pero no tiene fin, es decir, sí la maldad tuvo un principio y va a tener un final, pero el ámbito de Dios es eterno, no tiene principio ni fin. Y ahí residen la actividad de los ángeles, de los demonios, que son ángeles caídos, que sirven a Satanás, que están organizados en distintas jerarquías. La Biblia habla en Efesios 6 de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es decir, no es contra las personas, sino contra gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, principados y potestades, es decir, son distintas jerarquías en el mundo espiritual de estos ángeles caídos que conforman la tercera parte de los ángeles que había en el cielo, cuando Satanás, siendo entonces Lucifer, se rebeló contra Dios, se llenó de soberbia, quiso ser igual a Dios y fue expulsado del cielo a la tierra, y desde que fue expulsado, entonces se convierte en el enemigo acérrimo de Dios y trata de atacar a Dios, pero como Dios es invulnerable, entonces no puede ser atacado por nada ni por nadie. Satanás ataca la más alta expresión en su creación, que es el ser humano. Aunque hoy los seres humanos se han alejado mucho de Dios y están colocando al reino animal y vegetal a la altura del hombre, convirtiéndolos en sujetos de derechos, sobre todo a los animales, penalizando a los humanos y prohibiéndoles tener perros y gatos, por ejemplo, como mascotas, sin tener una licencia que implica hacer un curso, es decir, estudiar, capacitarse para ello, y serias penalizaciones en lo civil, en lo financiero y en lo penal,
cuando se cometen falta en contra de los animales que no son de uso comestible, sino mascotas o para el servicio laboral. Entonces, la humanidad se ha alejado de Dios y en consecuencia se están viviendo muchas cosas de las que estamos hablando, como el suicidio, las crisis de ansiedad, el ataque de pánico, la depresión, etcétera, que lo que dije al final debería decirlo al principio porque muchas veces es la causa de la depresión. Entonces, en el mundo espiritual existe una actividad demoníaca que habla a la mente de las personas y le dice: nadie te quiere, nadie te ama, no servís para nada, sos un fracasado, una fracasada, no tenés un peso, no tenés ni con qué comer ni pagarle el estudio a tus hijos, quítate la vida. O si estás haciendo algo malo, entonces te dice: no tenés escapatoria, ya fuiste descubierto, acabá con tu vida y se acaba el problema. Bueno, en fin, esos son solo algunos ejemplos de la actividad demoníaca en la mente de las personas que, si no tienen una cobertura espiritual, un consejero espiritual, un ministro que ore por ellos, los acompañe en ese proceso de liberación de esas fuerzas destructoras y asesinas, entonces la persona no tiene asidero alguno, no tiene forma de escapar, porque humanamente no somos rivales para Satanás, necesitamos el poder del Espíritu Santo para así poder, valga la redundancia, vencer sobre estas fuerzas que atentan contra la integridad física, espiritual, moral, material de las personas como de las familias. Así es. Como decíamos, bueno, son situaciones bien complejas y delicadas que aún se están tratando de investigar, analizar, pero son complejas. Y más aún se complejizan cuando, bueno, la sociedad en su conjunto no puede dar una solución a todo esto que está pasando. Lamentamos, como decíamos, en este centro educativo, pero no es la única joven, ¿verdad?, que se quita la vida. Hay muchísimos más jóvenes que día a día se están quitando la vida, y aún personas también, como decíamos, del policía de nuestro medio, que la semana pasada también aconteció este hecho tan lamentable y tan triste para todos los uruguayos y todos los melenses en esa situación. Entonces, se tratan de buscar soluciones, las soluciones están. Discúlpenme que les diga con mucho respeto, pero las soluciones están. Lo que pasa es que no hay dineros. O sea, creo que los dineros se están abocando a otras situaciones que no son las únicas, pero que habría que reorganizar entonces un poco el tema de dónde se van los dineros y para qué. Porque se descontemplan muchísimos otros que también son importantes, porque también son los uruguayos que estamos perdiendo. Y eso nos lastima a todo el Uruguay, no solamente a un grupo, sino a todo el Uruguay o a una familia. Como familia también nos lastima porque nos tratamos de poner en el lugar de esas familias y es terrible lo que están pasando ante esta situación. Hay casos, sí, podemos decir que hay casos en donde quizás de alguna manera no se puede notar que la persona quiera autoeliminarse. Puede pasar algún caso, no vamos a decir que no, pero sí sabemos que en la mayoría de los casos esto es un proceso que comienza internamente con la persona que tiene esas ideas de suicidio y va de a poco, ¿verdad?, viendo cómo lo va a lograr, cómo lo va a hacer. Y de una u otra manera va emitiendo señales. El asunto está si esas señales son captadas o no por su entorno, por las personas que están juntamente con ellas, y todo tiene su comienzo obviamente en la familia. Acá no estamos, por favor, juzgando a nadie porque no somos quienes, y que Dios nos guarde y nos libre de estas situaciones porque nadie está libre de esto. Estamos diciendo que la familia tiene que prestar muchísima atención hacia sus hijos. A veces los padres, obviamente, por el afán de que a sus hijos no les falte nada, están mucho tiempo fuera del hogar, Freddy, se la pasan trabajando o a veces también se dedican mucho a otras actividades como la política,
y dejan a sus hijos a la deriva o al cuidado de los abuelos o solos o con amigos, pero en realidad los chicos necesitan a su papá y a su mamá, no necesitan a los abuelos o a los amigos, necesitan a la mamá y al papá y no están presentes, están ausentes. Y claro, cuando intentan hablar o dicen yo no hablo temas profundos con mis padres, ellos no tienen tiempo para escucharme, atienda bien, nuevamente lo de la escucha, ¿sí? Estamos subrayando aquí, necesitan ser escuchados, no importa lo que puedan estar pasando, a un adulto quizás le parece, ay, pero ¿de qué se queja si yo a la edad de ella todo el... A ver, escuche, usted no es ella o él, escúchelo, porque muchas veces los padres se confunden y siempre están comparándose con los hijos. Por favor, no se compare con sus hijos son sus hijos, están en otra época, vinieron con su familia, no tienen, son los abuelos, pero no son los padres, y viven situaciones diferentes que ustedes vivieron. Bueno, gracias a Dios que quizás usted pueda darle lo que está necesitando y a usted no, pero no trate de resolver al día de hoy lo que usted no le resolvieron, trate de superarlo y sanarlo, no lo mezcle con sus hijos, porque creo que esta es una clave fundamental, escuche bien, esta es una clave fundamental. Los padres tratan de vivir a través de sus hijos eso que no vivieron y está mal. Está mal, sus hijos son sus hijos y usted es usted. No, y hoy también vivimos la desintegración familiar, que si fueran hechos fortuitos, bueno, qué pena, qué lamentable, pero cuando esto se promueve desde los organismos internacionales y desde los gobiernos, sobre todo en Occidente, se promueve la destrucción de la familia tradicional porque hay que crear una nueva estructura social con jóvenes idiotizados, digamos sumergidos en las drogas, en el aborto, en tantas otras cosas, son más fáciles de manipular. Te doy lo que querés y vos te callás la boca, no me decís nada y me votás. Cuando yo tenga que promoverme para determinado cargo, vos me votás. Esa es la constante que vemos cada día, donde el egoísmo, el egocentrismo es una de las características principales de la posmodernidad, y vemos que la gente actúa en base a sus intereses egocentristas y le importa un bledo la vida del otro, aunque por atrás le estén diciendo que sí, que a usted le importa, o mejor dicho, explícitamente le estén palmeando la espalda y le dicen que le aman y le sonríen, y que valoran mucho su vida y sus problemas. Por detrás están diciendo o pensando o haciendo otra cosa. Pero además hay otra realidad, Freddy, no son Dios, no son dioses, no pueden solucionarle el problema a todas las personas. Pero a ver, eso es obvio, si usted se la cree toda, es también otra cuestión que depende de usted, no del otro. A ver, porque más allá que sí entendemos que mienten, engañan, todo bárbaro. Pero a ver, pero usted también se deja mentir y engañar. Hay una realidad. No le echemos la culpa siempre al otro. No le echemos siempre la culpa a los políticos. A ver, asuman lo que usted se deja engañar y hacerse creer, ¿no? Porque deposita la esperanza en un hombre o en una mujer, lo cual no lo va a poder realizar todo. Y la sociedad uruguaya la hacemos entre todos, obviamente. Aunque sí hacemos resaltar los abusos de poder y todas estas cosas que siempre estamos señalando, pero bueno, en realidad también, a ver, marquemos nuestras responsabilidades como ciudadanos uruguayos. No se deje mentir, no se deje engañar, ese político no le va a poder resolver la vida, es más, no está para resolverle la vida, no lo está. Y claro, en ese afán del poder y de los votos, ya lo sabemos, gente, no tenemos que venir nosotros a poder decírselo. Usted ya lo sabe porque nosotros hablamos con la gente y la gente dice, sí, yo ya lo sé, pasan los años y siempre lo mismo. Bueno, siempre lo mismo, pero para obtener resultados diferentes tenemos que hacer acciones y cosas diferentes, porque si no, siempre se va a estar en la misma situación y después a llorar al cuartito, como decimos, ¿no? A llorar al cuartito. Entonces creo que hay que comenzar a marcar una diferencia como sociedad. El tema es, Denise, que acá hay un problema que se viene profundizando, sí desde el poder,
y ahí somos todos rehenes, porque cuando las ideologías se transforman en leyes, luego la cultura se va cambiando en función de esas leyes, y algunas ni siquiera son leyes todavía, pero ya se están aplicando. Hemos dicho más de una vez lo que decía el sociólogo argentino Jaime Barilco: los límites son como las marcas de pintura en las rutas, cuando uno transita de noche por ellas, nos dan seguridad. Sin esas líneas uno se podría salir fácilmente de la ruta y tener un siniestro fatal. Entonces, en la vida pasa igual. Decíamos la diferencia entre los derechos que se promueven hoy y los verdaderos derechos, digamos. Derechos y deberes u obligaciones vienen en paquetes, son indivisibles. Y dábamos el ejemplo: si usted quiere tener el derecho al agua potable en su casa, que hoy es un problemón, usted tiene que pagar la factura, que es para nada barata. Se paga muy bien el agua aquí en Uruguay ahora, a pesar de que tenemos agua por todos lados, nos sale carísima. Entonces, si usted quiere tener el derecho al agua potable en su casa, no se atrase 2 facturas, porque a la segunda automáticamente le cortan el servicio y va a llorar al cuartito. Si no paga más 2 UR de conexión, entonces lo que usted debe más 2 unidades reajustables son cerca de 3.000 pesos. Entonces, si usted quiere tener el derecho a la luz eléctrica, usted tiene que pagar la factura, si no se la cortan. Si usted quiere tener el derecho al teléfono y la internet, tiene que pagarla, porque si no, le cortan el servicio. Quiere decir que derechos y obligaciones son un paquete indivisible. Entonces, en el aspecto moral, los políticos han separado derechos de obligaciones. Y cuando uno lee los mal llamados 21 principios que publicó Naciones Unidas el 8 del corriente, donde despenalizan en el marco engañoso de los derechos humanos, de la no discriminación, despenalizan la pederastía, la pedofilia, paidofilia, usted va a reaccionar, debería reaccionar. Cuando en base a los derechos humanos y a la no discriminación despenalizan la práctica de la prostitución, es decir, cualquiera va a poder poner un negocio de prostitución sin problema alguno, o despenalizan el uso, tenencia, producción de todas las drogas, siempre y cuando sea para uso personal. ¿A quién le van a hacer creer que algún gobierno de todo el mundo va a poder controlar si la droga que usted tiene es para vender en la puerta del liceo o es para uso personal? Eso es un cuento de hadas que solo los incautos e ignorantes pueden aceptar y creer. Entonces, esto es una avalancha que se viene. Si no, fíjese usted por qué, si los adolescentes y los niños hoy día tienen más derechos que nunca en toda la historia democrática de nuestro país, ¿por qué entonces se están suicidando? Según dice un informe de la Universidad de la República, en Uruguay tenemos 21 personas cada 100.000 habitantes, y esto 20.6, y esto es un informe que lleva 2 años casi, o sea que esto se agudizó en estos 2 años últimos y nos pone primeros, como decía, en Sudamérica, y tercero después de Guyana y Puerto Rico. Esto realmente es tremendo, tremendo. Y bueno, según Heinz, que es el sociólogo representante en esta temática de la universidad, dice que este problema se va a profundizar. O sea que en eso está acertado, y aunque se dan muchas causas, no se está dando en el clavo. Bueno, perdón, nosotros ya veníamos diciendo, nosotros como representantes y ministros del Señor veníamos diciendo también que esto se va a agudizar porque no está teniendo soluciones. Lo veníamos diciendo, pero hace años atrás, quienes nos siguen saben que nosotros también habíamos anunciado estas situaciones lamentables, pero es así. En este artículo veníamos mencionando, que Freddy leyó, el titular de La Diaria, por cierto, allí dice que las causas, el ataque de pánico, la depresión y la violencia de género.
Sí, claro que sí, pero usted recuerde que no es solamente la violencia de género. Ya le hemos dicho que hay mucha violencia en todas las instituciones públicas y privadas, en todas, no se escapa ni una, lamentablemente. En donde no solamente es la violencia de género, no se quede solamente con eso, lamentamos esto, no estamos diciendo que está bien, para nada, por favor. Claro que lamentamos y repudiamos toda especie de violencia hacia quien sea, porque todos tenemos los mismos derechos y somos ciudadanos. Pero recuerde que le veníamos diciendo que la violencia también se hace hacia los cristianos, se los discrimina, se burlan de la palabra de Dios dentro de los centros educativos. No todos, por supuesto, pero tenemos de casos muy cercanos que han dicho que tanto los estudiantes como profesores en ciertas materias ridiculizan la palabra de Dios. Ahí también, ni que hablar si sos de color afrodescendiente, porque ahora se tiene que decir de esa manera, si sos diferente también te discrimina, también, si sos muy introvertido, si llevas una ropa diferente, un zapato distinto, también te están discriminando. A esto voy y lo vengo anunciando hace mucho tiempo atrás. Cuidado con el acoso escolar, porque el acoso escolar también es un punto para que los chiquilines puedan sumar a todos los problemas que tienen y lograr el suicidio, autoeliminarse. Lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Tampoco se está dando una solución, Freddy, al acoso escolar. Eso es un factor importante. Hein dice en este informe de la UDELAR que en el tema de los jóvenes es más alto el suicidio que el promedio y hoy día está más de 21 personas cada 100.000 habitantes y él cree que como causa la psiquiatrización de la sociedad. Vos, Denise, estabas afirmando que faltan psiquiatras. Sí. Pero él lo atribuye como una causa de aumento del suicidio. Él es sociólogo, no es psicólogo, ¿no? Sí. Que mucha gente va al psiquiatra, el psiquiatra obviamente los medica con psicofármacos y hoy día todo se ve que, bueno, la única solución es que andemos zombies en la vida, porque parece que para mucha gente, sobre todo los jóvenes, no existe la diversión si no es con droga o alcohol o sexo salvaje. Bueno, está bien lo que dice aquí Hein, por supuesto, y no está contradictorio a lo que nosotros estamos diciendo, Freddy, a lo que yo estoy también mencionando. O sea, no quiere decir, a ver, esto de la psiquiatrización, lo que él refiere es a la medicación que están teniendo los pacientes. No quiere decir que hace falta pacientes, no se contradice lo que está él diciendo a lo que yo estoy diciendo. Una cosa, la falta real de psiquiatras en el interior es evidente. Yo trabajé en sistemas de salud y todos nos quejamos de lo mismo. No hay psiquiatra, no sé qué vamos a derivar a una psiquiatra para una medicación si no lo hay. Pero cuando sí hay una derivación y hay un psiquiatra, vemos que no todos, pero la gran mayoría se les va la mano con la medicación. Entonces los propios pacientes dicen, no, yo no quiero ir más al psiquiatra porque yo ando sonámbulo, me duermo, no tengo reflejos, o sea, que claro que sí, pero no es la única causante acerca de esto. Es una de las tantas causas, como decíamos, la desintegración familiar, la violencia, el acoso escolar, ¿verdad? Y todo eso va generando un ambiente para que estas personas comiencen a idear cómo van a terminar con su vida, porque en realidad no están buscando la muerte, sino que quieren terminar con los problemas que no pueden soportar. Ahora nos tenemos que preguntar, ¿por qué estas personas no pueden soportar ese dolor y sufrimiento? Y bueno, una de las cosas, como veníamos diciendo, es la familia. La familia tiene que estar, no es estar económicamente y darle todo lo que necesitan a nuestros hijos. No, más que nada es el amor, el escucha, el estar con ellos, el hacer actividades, compartir momentos juntos. No en cuanto a la cantidad de horas, porque hay una realidad, hay que trabajar, pero sí en cuanto a la calidad de padres que le debemos dar a nuestros hijos, y si no, no traigamos hijos al mundo, porque, a ver, tenemos que ser conscientes que ellos no eligieron estar, nosotros los hemos traído. Entonces, bueno, asumamos eso. Más un montón de cosas que se suman, como les digo, les vuelvo a reiterar, el acoso escolar es impresionante, es un llamado a atención. Tengan cuidado porque, a ver, hay familias que no enseñan
de que todos somos iguales y nos debemos de respetar. Y más aún también aquellos que, bueno, que se piensan que son superiores a los otros, porque, bueno, los padres le enseñaron así a esos chiquilines que por el puesto que tienen, el cargo que tienen los padres o el dinero que tienen, o porque tienen toda la ropa de marca, se sienten superiores a los demás. Pero esos gurises vienen de una socialización primaria que así los hizo, los conforma y les hace creer de esa manera, y ellos repiten en la institución escolar, sea cual sea, primaria, secundaria, terciaria, van repitiendo esos patrones, esos comportamientos, esas ideologías que los padres le han enseñado. Yo soy superior, mi padre acá aporta dinero a esta institución y yo hago a mí lo que se me plazca. Paso de clase, hago lo que quiero. Bueno, y así sufren los gurises que tampoco se les tiene en cuenta, o claro, los profesores, a ver, hay una realidad. No pueden hacerlo, los profesores no pueden estar haciendo terapia o preocupándose porque tienen 30 alumnos. Se nos fue el tiempo, amigos, y nos vamos con la frase del físico, matemático, teólogo y filósofo Blaise Pascal: el hombre tiene un vacío con forma de Dios y eso solo Jesucristo lo puede llenar. Dios les bendiga y hasta mañana.